va a estar grabado, así que no hay problema. Bien, voy a compartir entonces donde nos habíamos quedado. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna reacción? ¿Todo bien? Pastor, Sí. este, Carlos. José Ah, Figueroa, José, disculpa. Sí. la única forma entonces como de antes le pregunté para estar seguros, entonces la única forma de seguir el texto sería, este, o sea, buscar en griego, ¿no? Del Nuevo Testamento, es la única, dice como, porque se escribieron todos en griego, dice, no solamente Mateo se escribió en arameo, aquí como estoy viendo en la pantalla. No, perdona. Eh, Ahí se me ha pasado, quise decir otra cosa. Es que se dice que Mateo fue escrito en arameo, pero en realidad no fue escrito en arameo, sino que se han hecho, eh, digamos, es una teoría que Mateo se habría escrito en arameo y después habría sido traducido al griego, ¿no? Allá. Pero es más bien una teoría. Ah, una teoría nada más. Disculpen, sí, 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 no. Ya, No, todo pastor. fue escrito en griego, todos los libros. Sino que la pregunta de Alejandrina, era, por ejemplo, en el papiro, creo, 68, es un fragmento totalmente fragmentado, es decir, cómo se puede reconstruir si entre medio tiene varios rotos, ¿no? Y Pero pastor, disculpe, se puede. y yo creo que a la foto que lo han tomado ahí es el mejor papiro que hay. Ah, bueno. Los otros, ¿cómo Este, sería? sí, pero la pregunta era, ¿cómo es que esas partes faltantes en el mismo fragmento, para hablar de ese texto en específico, se puede decir que es lo correcto, es así, ¿no? ¿Qué seguridad uno tiene? Y lo que traté de explicar antes era que precisamente porque hay una tradición, una historia que acompaña el mismo texto. Es decir, es como que siempre ha tenido a la iglesia mirando al texto. Nosotros, por ejemplo, no somos la iglesia del siglo I, somos la iglesia del siglo XXI, pero somos continuadores del siglo XX y el siglo XX del XIX y así. Es como que nos constituimos en un cuerpo y somos los veedores en todo momento y en todo tiempo, ¿no? A eso me refería. ¿No? Bueno, los textos fueron escritos en griegos, aunque hay resonancias semíticas y latinas, ¿no? Se escribieron en pergamino, pero antes en papiro. Ya desde el siglo IV se hizo más común el pergamino, que es el cuero, que más o menos se cortaba, se sacaba de esta manera y se doblaba de esta manera, ¿no? Pero desde el siglo XII se usó ya el papel, desde el siglo XII, porque ya se conoció el papel, ¿no? Ahora, el formato de los papiros eran en rollo, mientras que los pergaminos ya en forma de códice, de ahí viene cuaderno, ¿no? Encuadernado, en fin. La escritura más usada hasta el siglo IX fue de carácter uncial, o sea, todos mayúsculos y letras separadas y a la misma altura.
¿no? Todo, letras, mira, ustedes ven letras separadas, todas a la misma altura, de la mejor forma escrita. Y desde el siglo IX se escribió más con minúscula con una caligrafía de caracteres más unidos y a diferentes alturas. Fíjense ahí, por ejemplo, ¿no? Las unciales hasta el siglo IX. Esta es la forma. ¿Sí? Espaciado, letras, no necesariamente todas, pero ahí está. Estas son mayúsculas, griego mayúsculo. Los códices antiguos tenían falta de intervalos entre una palabra y otra. Y no solamente entre una palabra y otra, parecían que todos eran una sola palabra. O sea, las letras juntas, como ven ustedes ahí, ¿no? Y si no hay acentos, hay falta de signo de puntuación, en fin, y hasta uso de abreviaturas, ¿cómo se hace, no? Todo esto daba ocasión para que cuando se copiaba, entonces surgieran las variantes. Y esas variantes, esos errores, creaban un problema de interpretación, ¿no? Y refiriéndonos entonces a los originales del Nuevo Testamento, ya desaparecieron hacia mitad del siglo II. Y estos fueron sustituidos. Y es lógico porque no se podían mantener tanto tiempo. Imagínense usándolos, ¿no? Si son papiros. Y el papiro, como ustedes saben, es esa caña entretejida, ¿no? Que se sacaba de las costas del Mediterráneo con una industria muy floreciente en Egipto mismo. Ahora, Pastor, una consulta. ¿qué es lo que han llegado? Códices. Entonces han llegado códices en pergaminos, el material es en cuero, papiros de esta caña, leccionarios, ¿no? Y han llegado óstracas también, que son cerámicas, tablillas de barro, con frases bíblicas. También han llegado testimonios de escritores eclesiásticos. Copiaban textos bíblicos para argumentar sus escritos. Entonces, estas referencias no permiten reconstruir un texto completo, pero sí dan testimonio de cómo en ese momento tenían ellos a vista cierta forma textual del Nuevo Testamento. Las citas entonces de los escritores eclesiásticos son importantes, pero son relativas también, ¿no? Porque a ver cómo se citaban, si mirando un texto o de memoria. Entonces hay que verificar, pero de todas maneras son importantes, ¿por qué? Porque son de esa época. ¿Dónde se encuentran? En los comentarios, en las homilías que ellos decían. ¿Cuáles son los más importantes? Del siglo II, del siglo III, de padres de la iglesia, así llamados San Irineo, Clemente de Alejandría, Orígenes Tertulianos, entiendo que ustedes ya lo conocen también, ¿no? Y Jerónimo también lo hizo. Jerónimo tiene varios escritos en donde él hace comentarios o escribe sobre algún tema. Y están, en general, estas son las citas pues, de los padres. Ahora, refiriéndonos a la antigua versión, estamos refiriendo siempre al Nuevo Testamento, ¿no? Pero como siempre el Nuevo Testamento ha ido con el Antiguo Testamento para la iglesia cristiana, han aparecido en Biblias completas. ¿Cuáles son las versiones del Nuevo Testamento que tienen importancia? La de la Vetus latina, africana, porque aparece en la región de Egipto y demás, hacia el siglo II. Sobre esta es que trabaja Jerónimo para preparar la Vulgata, que después aparece y fue la que se propagó
con más fuerza y se reeditó tanto que hasta la época de la Reforma y posterior, ¿no? Los apógrafos, en la misma forma de poner los autógrafos para hablar o ponerlo en forma griega, son copias apógrafos. Han llegado, ahora son más de 5.400, más de 5.500, llegan a casi 5.600, han ido aumentando. En esta estadística que tenemos para esta presentación, 98 papiros, 301 códices, 2.818 códices minúsculos, estos son los unciales, 2.211 leccionarios, 25 óstracas y 9 talismanes. Algunos de los manuscritos de estos papiros, por ejemplo, se remontan al siglo II y al siglo III. 59 códices contienen el Nuevo Testamento prácticamente completo, casi completo. Tomando todos los códices, ¿no? Y otros tienen secciones muy amplias. Porque así han llegado, es decir, en el camino se han ido deteriorando, destruyendo, en fin, ¿no? Son raros, es raro el códice de antes del siglo IX. Podríamos entonces presentar algunos de estos manuscritos, pero para presentar algunos de estos manuscritos tendríamos que tomar como los estudiosos Gregory y Alan hicieron una presentación, sistematizaron, le dieron nomenclatura. Entonces ellos propusieron que a los papiros se le llamen P, con una P, y puesto un número como exponente. Entonces este es el papiro 23. Por supuesto que la numeración ha ido correspondiendo según los descubrimientos que se iban haciendo. Y entonces ya ordenadamente uno puede ver que los números posteriores se descubrieron posteriormente, pero gracias a Dios que se pusieron de acuerdo, ¿no? Porque no descubrieron los manuscritos uno solo, una sola escuela, institución o investigador. Cuando los manuscritos son unciales, la letra mayúscula o un número va precedido del cero, ¿no? Así es como se precisa a qué manuscrito se está refiriendo. A veces a esta nomenclatura que se da, se dice EAPR para significar qué partes tiene este manuscrito. Si es Evangelio, si es A, Hechos y Cartas Católicas Universales, P, Pablo, o sea, Cartas de Pablo, R, Revelación. Solo, ¿no? La designación que se hizo fue que los manuscritos minúsculos indicaran solamente por un número, nada más, sin nada. O sea, sin cero adelante, sin nada. 1, 2, 3, 4, en fin, como son 2000 y picos. Los leccionarios tendrían que tener una L delante y un número. Y cuando se trata de citas de autores eclesiásticos, las abreviaturas de sus nombres. Irineo, Orígenes, C. Crisóstomo. Si es una óstraca, una O mayúscula, si es un talismán, T, y un número, igual con la óstraca. Y estos son los manuscritos de carácter esenciales, por ejemplo, importantes, de los cuales ya lo hemos presentado. Pero, por ejemplo, acá, hablando desde el más importante, poniendo el más importante, o el que se considera más importante, más original, si se quiere, después de un estudio, ¿no? El Códice Vaticano. El Códice Vaticano se llama así, bueno, ya hemos dicho porque se descubrió en la Biblioteca Vaticana, ¿no? Se sabe o se cree por los estudios hechos que es copiado en Egipto a principios del siglo IV. ¿Qué se ha comprobado? Que contiene casi todo el Antiguo Testamento, porque es una Septuaginta también, pero contiene, importante para nuestro estudio aquí, el Nuevo Testamento. Sin embargo, en este Vaticano falta Hebreos 9 y siguientes, 1 y 2 de Timoteo, falta Tito, Filemón y Apocalipsis. No está en este códice. Se le considera el más antiguo y fiel.
¿no? Bueno, tiene 920 folios y en la actualidad 734, es decir, todos los demás se han ido perdiendo. Está en 3 columnas y consta de 42 líneas y de 16 letras. Interesante porque de arriba a abajo hay 42 líneas y siempre 16 letras, ¿no? Como para ir midiendo el ancho. Se guardaba mucho ornato para la presentación de un códice o de un manuscrito. Se hacía con mucho cuidado y era de amplia dedicación. No cualquiera lo escribía y de cualquier forma. El sinaítico, que proviene de ese monasterio al cual hacíamos alusión, de Tischendorf, y ahora en el British Museum de Londres, contiene el Antiguo Testamento, por supuesto con algunas lagunas, pero contiene todo el Nuevo Testamento. Tiene apócrifos también, más o menos copiado a mitad del siglo IV, ¿no? Contiene 347 folios, lógicamente tiene 4 columnas, entonces tiene menos folios. Tiene no 41 líneas, sino 48 líneas. Y son de 13 letras. El otro era de 14 letras, este de 13 letras. Aunque aquí, cuando se llega al Antiguo Testamento, la parte de los poéticos, tiene 2 columnas, pero bueno, es solamente como un dato. Y es de tipo alejandrino, de los tipos que les dije que copiaran: alejandrino, occidental, bizantino y cesariense, de las 4 familias. El códice alejandrino, acá está la nomenclatura: 02 o A. Lo que pasa es que cuando se descubrió se le puso A por alejandrino, pero después ya cuando se uniformizó la manera de nomenclatura y se estableció que los códices tendrían el número con un 0 adelante, ¿no? Se le puso 2. Entonces puede ser llamado códice A o códice 02. Procede de Egipto también, se encuentra en el Museo de Londres, escrito hacia el siglo V, contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Hay lagunas, ¿no? Pero interesante porque acá incluye también la primera y la segunda carta de Clemente, ¿no? De Clemente Romano, y el libro apócrifo de los Salmos de Salomón. Está escrito a 2 columnas, como vemos ahí, y se considera que comparando en los diferentes códices, el Apocalipsis está mejor expresado, se correspondería más cercano, en todo caso, al original. Luego tenemos el palimpsesto, el códice de Coridetti, ya no lo vamos a describir, ¿no? De los manuscritos en carácter minúsculo, el códice 461. Los más importantes y más antiguos, ya noten ahí hacia el 835. Más o menos vamos a encontrar códices en minúsculo del siglo máximo del siglo IX, no antes, ¿no? Este está en San Petersburgo. También tenemos la serie de códices de ley entre el siglo VI y IV, la serie de Ferrar ya del siglo XII, y acá son los evangelios. No vamos a hablar más de las características de los papiros encontrados. Son muy importantes porque son los más antiguos, son testimonios más antiguos del Nuevo Testamento, aunque en fragmentos, ¿no? Si se juntan todos los papiros, se puede recopilar un 65% del Nuevo Testamento. El más representativo de ellos es el de San Juan, luego de Mateo y Hechos. Es decir, si se juntan todos estos manuscritos, están testimoniados en primer lugar Juan, Mateo y Hechos. Los mejores conservados es el papiro 46, de 86 folios, el papiro 66, de 52 folios, y el 45, papiro 45, de 28 folios. Y hay colecciones famosas como la de Chester Beatty,
y la de Martin Bohme. Chester Beatty y Martin Bohme eran filántropos que daban dinero para conseguir estos manuscritos, ¿no? Así como también financiaban viajes de reconocimiento para conseguir manuscritos cuando había un lugar donde se había reportado que habría algún manuscrito. Las historias de cómo se han conseguido los manuscritos realmente son muy interesantes. Zinzendorf tiene varias de ellas realmente inspirantes, que inspiran bastante. Tenemos el papiro 52, llamado el papiro de Ryland, ¿no? En Manchester, que sería entre la mitad del primero y el cuarto, y la cuarta parte del siglo II, en Egipto. Contiene Juan 18:31 al 33 y 18:37. Este sería más o menos el más antiguo, ¿no? Tenemos el 45, el 46, el 47, más o menos. Fíjense ahí la foto del papiro, cómo han llegado y cómo han tenido que reconstruirse, pero han tenido que reconstruirse en comparación con otro manuscrito. Es un trabajo realmente muy tedioso y muy especializado. El papiro 66, el 72, el 75, bueno, cada uno se ha estudiado y arroja resultados muy importantes para constituir el texto del Nuevo Testamento. De los leccionarios, el más antiguo existente es el leccionario, este es una L por si acaso, 1596, que es del siglo V. Presenta variantes singulares y se conserva en Viena, ¿no? Otros importantes son el leccionario 961 y el 1566, en donde se encuentra texto del Evangelio de Marcos, aunque de la forma más breve. Y con todos estos manuscritos entonces presentados con ciertas características, se han hecho estas 4 recensiones que hemos copiado, ¿no? ¿Cuáles son estas recensiones, estas formas, estos tipos de texto, ¿no? Ustedes lo tienen ahí. ¿Cuáles son estos 4 tipos de texto? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Alguien puede decirlo? Tipo alejandrino, tipo occidental, tipo bizantino y tipo cesariense. Muy bien, gracias. Ahora, ahí en lo que han escrito, tipo alejandrino, occidental, bizantino, van a poner lo que les voy a decir. En el alejandrino, pónganle 2 puntos, una H mayúscula. H mayúscula. Alejandrino, 2 puntos, H mayúscula. Escríbanlo, ¿no? Occidental, 2 puntos, una D mayúscula. El bizantino, 2 puntos, una K mayúscula. Y el cesariense, 2 puntos, una C. ¿Qué son la H, la B, la K y la C? Son la nomenclatura que se le ha dado al tipo alejandrino, al tipo occidental, al tipo bizantino, al tipo cesariense. De tal forma que en los estudios bíblicos, en la exégesis, en la crítica textual, cuando uno hace, solamente se refiere encuentra una H, D o K o C, ya sabe que se está refiriendo al tipo. Por supuesto, puesto en contexto, ¿no? Puesto en contexto. Sí, muy bien. Voy a volver a compartir entonces donde me había quedado, ¿no? Bien, ahí estamos. Ahí está, ¿ves? El tipo alejandrino.
se le llama H, la letra H está tomado de Ezequiel, ¿no? De Jerusalén, un padre. Y fue elaborado en Egipto al menos del siglo II al III. Es decir, que en los evangelios, ¿no? habrían hecho los manuscritos del evangelio más o menos en este lugar, en Alejandría, y de ahí vendrían varias copias de los evangelios. No importa que estén en códices, ¿no? O en algún manuscrito que solamente contiene evangelios. El tipo alejandrino, que hemos llamado H, comprende los códices más importantes, es decir, el Vaticano, el Sinaítico, el Alejandrino, el Palimpsesto C, el Papiro P75, las citas de Orígenes y Atanasio, también gran parte de la Vulgata, es considerado el más fiel al texto original. Ahora, esto de que todos estos manuscritos aquí, llámese papiros, códices, citas de los padres, ¿no? O incluso versiones, como es el caso de la Vulgata, que es una traducción que se hace del texto griego, ¿no? Tendrían esta escuela, digamos, este tipo de texto, esta forma de poner los evangelios, de copiar los evangelios o de transmitir los evangelios, que vendría de un original así, de esa manera. Pero que se parecen. Ahora, ¿cómo es que se parecen? ¿Cómo es que es por la familia? Es decir, la familia, que ya sea por su origen, por dónde se han encontrado, ¿no? El tipo de características que tienen. Pónganse que todos usan un tipo de pergamino y que se puede reconocer que es un tipo de pergamino correspondiente a un tipo de oveja, digamos así, que solamente se encuentra en cierta región. No sé, estoy pensando en voz alta. Entonces, es una característica que tienen y encuentran también la grafía, los giros de los textos que se parecen, no se contradicen tanto, más bien se alían. Bien. ¿Qué otro tipo? El tipo D. El tipo D es el occidental. Y se llama D por el códice D, porque el códice D, ¿no? Es el más representativo. Y occidental porque se difundió en Occidente. Es decir, para el lado de la Europa, digamos así, ¿no? Se formó hacia el siglo II en Egipto y está en la Betus Latina y en la Betus Siriaca. También en algunas pocas citas de los escritores está en Marción, por ejemplo, en San Justino, en Tasiano, y en San Irineo, ¿no? La conclusión a la que se ha llegado, quienes han estudiado, que son los especialistas, dicen, procuran hacer el texto más legible, es igual que decir inteligible y grato a los lectores, piensan en los lectores. Por eso es que hacen paráfrasis, armonizan, un poco como el Dios habla hoy, pero el Dios habla hoy no es paráfrasis, ¿no? Sino que trata de traducir para que se comprenda más el texto. Hace añadidos y evita expresiones ofensivas y algunas otras frases. Tendríamos el tipo K, que es el tipo bizantino. La K viene de koiné, de común, ¿no? ¿Por qué? Porque se hizo más común en la iglesia griega y de ahí una influencia importante. Es decir, la iglesia griega, estamos hablando pues de lo cercano a Grecia, en fin, pero Asia Menor, ¿no? Y las citas son de Juan Crisóstomo, se encuentra en Juan Crisóstomo, en Teodoreto de Ciro y en Cirilo de Alejandría, que son padres de la iglesia también. El principal representante o es representado fundamentalmente por el códice A. Y
en los evangelios mucho más. Se cree que habría surgido hacia el siglo IV en Antioquía. Y quien habría influenciado es Luciano, ¿no? Mártir del siglo IV. Se reconoce su elegancia de estilo, armoniza bastante y casi iguala pasajes paralelos de los evangelios, es decir, trata de armonizar los evangelios cuando estos difieren, por ejemplo. Mucho, y para este tipo, digamos que es una diferencia grande, ¿no? Y por último, tenemos el tipo C, que vendría de cesariense. Y básicamente C por el texto cesariense. Tenía mucha consonancia con el usado por Orígenes y Eusebio, ¿no? Viene de Cesarea, de Palestina, y de ahí su nombre. Proviene también de Egipto. Es representado fundamentalmente por el códice Q, o llamado también Coribenti, y por el papiro 45, del siglo III. Es cercano al tipo textual alejandrino, hacia leche, al H, aunque posee elegancia, ¿no? Elegancia, han cuidado la elegancia, y por eso al tipo occidental. Como tiene mezclas, no fue muy difundido, es decir, ecléptico, digamos así, ¿no? Y hasta algunos dudan que sea una recensión, pero bueno, de algo hay que partir. Entonces, estos 4 tipos más o menos, como son reconocidos por los estudiosos de la historia del texto griego, y también usado en la crítica textual, ¿no? Hasta ahí, no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Muy bien. Podríamos ir viendo cada uno y tratando de comparar los manuscritos, pero vamos a ver un poco a la historia del texto griego entonces del Nuevo Testamento, así como hemos visto la historia del texto hebreo. Sí, ¿alguien quería participar? Muy bien, seguimos entonces. Voy a dejar un ratito. ¿Todo bien? Sí, pastor. Muy bien. Sí, pastor, todo bien. Estamos atentos. Sí. Vamos a completar entonces lo que estamos diciendo con la historia del Nuevo Testamento. Hacia fines del siglo II, ya, después de Cristo por supuesto, en Egipto se dan 2 tendencias en las diferentes copias. Por un lado, unos pretenden ser fieles al texto original, que es el tipo alejandrino, es la recensión H. Y otros buscan hacerlo más inteligible, ¿no? Utilizando el tipo occidental, es decir, el D. De ahí que yo les pedí que copiaran en un papel para que lo tengan a mano, ¿no? Esta tendencia se daba en el siglo II, en Egipto. En el siglo III, también en Egipto, surge el tipo textual C, o sea, el cesariense, por el intento de fundir, de juntar los 2 anteriores. Por supuesto, esto es una teoría, no es que haya sido así certeramente, pero no es que también se le ocurre a los estudiosos ponerlo de esta manera. Esto en base a sus estudios. Bien. En el siglo III, en la misma región, surge entonces el tipo textual cesariense del intento de fundir los 2 anteriores, ya hemos dicho. El trabajo de recensión siguió entonces hasta terminar
hasta que terminaran las persecuciones romanas. No hay normas, ¿no? Y estaba en función nada más del momento. Estamos hablando del texto griego, cómo habría ido el texto del Nuevo Testamento. No necesariamente en una compilación de los 27 libros. Podemos decir entonces que el texto primitivo tenía representantes ya diferentes por aquí y por allá, como lo confirma, por ejemplo, el papiro 75, que sería de entre el siglo II y el siglo III, que es afín, ¿no?, al Vaticano, o sea, al Códice V. El Códice V es el Códice Vaticano. Una cuarta recensión había surgido en Antioquía hacia el siglo IV, es decir, una cuarta recensión, pero esto del texto alejandrino, hacia Antioquía en el siglo IV. Desde el siglo IV se concretizan entre tres formas textuales: la D, la H y la K. Por eso es que pedí que ustedes lo escribieran. El tipo occidental tendría gran auge en el siglo VI, el K, que es el alejandrino, dominará hasta el siglo VII. A esta la crítica textual le ha dado bastante valor y es el que se cataloga como la H. Recuerden, tiene el Códice Vaticano y el Sinaítico, que son importantes y más antiguos. Y la H también se habría transmitido por la Vulgata y la versión siriaca, es decir, la Peshittá, ¿no? Y entonces ya tendríamos las ediciones impresas a partir del siglo XV. Recuerden la de Erasmo y la de la Políglota Complutense, pero eso lo ponemos hacia el siglo XVI, ¿no? Pero las primeras más modernas, si modernas se puede llamar, hacia el siglo XIX, comienzo del siglo XIX, tenemos el trabajo de Karl Lachmann, ¿no? Él establece otra forma de catalogar, y ya estamos acá en la historia del texto mismo, del cual no vamos a hablar muchos, y tendremos varias ediciones hacia el siglo XVIII, perdón, y hacia el siglo XIX, con el trabajo de Tischendorf, ¿no? Y luego la de Westcott y Hoare, que perfeccionan el de Lachmann, ¿no? Y hacia fines del siglo XIX sacan un Nuevo Testamento, que hasta ahora se usa. La de von Soden comienza del siglo XX también. Ya comienzan los estudios críticos, los textos críticos del Nuevo Testamento, ¿no? Y hay que poner como la más importante las hechas por Kurt Aland. La de Kurt Aland, que aparece en la cuarta edición y quinta hora, ¿no?, de la Sociedad Bíblicas Unidas. Y hay otras que por ahí también uno puede comprobar y constatar, ¿no? Entonces, hay un valor crítico que hay que reconocer a los estudios. ¿Y qué podemos decir como conclusión? Que los estudios para una edición crítica del Nuevo Testamento, edición crítica es un Nuevo Testamento que tome en cuenta todas las variantes, todos los tipos, demuestran que el texto ha permanecido sustancialmente completo y inalterado. O sea, fíjense ustedes que a pesar que tiene 250.000 variantes, que son cifras muy superior al número de palabras. El Nuevo Testamento tendría 150.000 palabras y 100.000 variantes, un número de 100.000 más son las variantes. Pero hay variantes en una misma palabra o está en la misma frase y hay errores ortográficos, omisiones y añadidos, y otras que son de muy poco significado. Entonces siempre tenemos que terminar diciendo que podemos confiar en el texto que nosotros tenemos.
En realidad, las variantes significativas serían unos 200, y solamente 15 tendrían cierta importancia, es decir, que hay que estudiarlas mejor. Y aún en esto, la doctrina no sufre, pues está expresada muy claramente en los otros pasajes. Hay una conservación providencial, entonces, del Nuevo Testamento que supera, sin comparación, y estoy viendo todos los demás libros de la Antigüedad, ¿no es cierto? Y hay miles más de testimonios manuscritos del Nuevo Testamento que de cualquier otro escrito de la Antigüedad. Eso es lo que podemos decir. Muy bien, tenemos un comentario, una pregunta para ir terminando. Sí, Carlos. Bueno, pensé que ibas a participar. ¿Alguna? ¿No hay ninguna otra inquietud entonces? Si no, podemos terminar ahí. Muy bien. Está el profesor Alberto. Voy a darle lugar. Sí, Alberto, gusto de saludarte. Está sin micro, Alberto. Sí, disculpa. Una inquietud solamente, ¿no? Ha mencionado todos los textos desde, digamos, la Septuaginta, bueno, especialmente en el Nuevo Testamento estoy mencionando, para las traducciones de la Vulgata y el texto de Erasmo. Todo lo ha trabajado bajo lo que llaman la crítica textual, ¿verdad? Ahora, de hecho que todos estos documentos, hasta el siglo XVI por lo menos, se usó el texto Receptus. Los textos descubiertos en el monasterio de Santa Catarina no estaban en cuenta para las traducciones porque no se las conocía. Entonces, estos nuevos documentos pasan a ser parte específica del tratamiento de la crítica textual, ¿no? Entonces, desde ahí ha habido en la historia del texto, en el trabajo textual, ha habido dos tendencias. La tendencia tradicional de guardar el textus receptus, al que le llaman textus receptus, atacar todos los nuevos descubrimientos de los nuevos manuscritos, que pasan a ser parte de los textos críticos, ¿no? Así se los conoce. Entonces, sería bueno trabajar esa parte también. Sí, gracias, Alberto. Al final vamos a hacer algún ejercicio o ejemplo de crítica textual y ahí vamos a tratar el texto Receptus, precisamente cómo se origina y de dónde viene, los manuscritos que utiliza. Hay unos ejemplos muy precisos y específicos de algunos textos y vistos con los manuscritos mismos. Sí, gracias, sí. Vamos a hacer referencia. Gracias. Pasó un último comentario, ¿no? Sí, Carlos. Me pareció interesante la forma ecléctica de armar todo el sentido del texto, ¿no? Que se habló hace un momento. Pero no sé por qué se tendría que censurar, porque hay un momento que se habla de que ha habido momentos en la historia que se han censurado ese tipo de formas de armar el texto, ¿no? Desde la crítica textual. Porque creo que hay una variedad, estamos viendo una variedad de versiones o de manuscritos o de textos. Creo que de ellas tenemos que formar una idea, ¿no? de lo que pretende el mensaje de todo el texto del Nuevo Testamento en realidad, ¿no? Sí, Carlos. Me parece a mí que básicamente es por el desconocimiento. Yo creo que todo creyente,
quiere el mejor texto, es decir, siempre se pregunta por el original. Pero como el original no existe, no hay, entonces, un cercano al original. Y yo estoy totalmente seguro que si se comprendería bien como nosotros lo comprendemos, entonces todo creyente apuntaría a llegar a ese mejor original. Pero la mayoría cree que se escribió un original y ese es el que tiene el textus receptus. Y lógicamente hay una defensa del textus receptus, y cuando se hace el trabajo de crítica textual no se le da lugar porque se entiende que se está errando, es un error. No todo lo que viene aparte de lo que reflejaría el textus receptus, precisamente por el desconocimiento de dónde viene el textus receptus, entonces hay una especie de miedo, de crítica, en fin. Eso es lo que pienso. En todo caso, vamos a ir aclarando. Muy bien, ahora sí, gracias. Gracias a todos. Dejo al pastor Timoteo, que bueno, es nuestro anfitrión.